Bueno, eh, agradecemos mucho a la gente que estáis aquí, a las personas que estáis aquí, bueno, haberos podido acercar en esta hora tan temprana para Buenos Aires. Y, y bueno, y también agradecer muchísimo también a Macedonia que, que haya prestado el espacio de alguna manera con esta prontitud, ¿no? Porque también los tiempos en los que, bueno, que hemos usado para editar este libro, una vez que lo teníamos editado, era como difícil coordinar todos estos tiempos y que de alguna forma diera, eh, bueno, un poco el verano de España, bueno, que fue cuando se sacó y prácticamente, bueno, tuvimos que ver algunos lugares que estuvieran disponibles porque encima era difícil. Y también un poco por mi estancia, coincidiendo con mi estancia en Buenos Aires, que bueno, es hasta noviembre, habrá alguna presentación más, pero bueno, en la mesa, Ay, así. sí, para que se... Bueno, agradecemos también que acá está el compañero de la editorial Acercándonos, que fue la editorial que nos recibió para poder eh, imprimir y publicar este libro, porque era bastante difícil poder, el mundo editorial está bastante en crisis y la verdad es que no había casi editoriales disponibles que quisieran editar y publicar este libro también en el breve tiempo que teníamos para publicarlo, ¿no? La verdad es que, bueno, la editorial Acercándonos es una editorial que tiene muchos años, también es una cooperativa, no, aceptó el proyecto y, bueno, por eso hoy lo estamos pudiendo presentar. Bueno, la mesa está compuesta, de momento no lo veis en pantalla, eh, por fuera, no sé cómo te llamas tú, Fernando. Por Fernando, que viene de la editorial Acercándonos, que ha editado el libro. Y, bueno, luego Ariel Pablo Contini, mi compañera Vivian Palmbaum y yo. Bueno, no sé, ¿quieres empezar tú un poco hablando? Sí, Podría contextualizar un poco el trabajo. Sí. vale, vale. Pues, bueno, empieza Fernando un poquillo. Bueno, muchas gracias. Si quieres correrte ¿Hoy se escucha bien? Sí, sí, sí. Bueno, sí, muy bien. Bueno, nosotros recibimos la propuesta de una compañera de Diana que nos habló del tema. Creo que está acá, recién llegó, pero no la vi. Luego, bueno, nos comunicamos más fluidamente y el trabajo lo fuimos haciendo junto a Vivian. Trabajo que empezamos creo que en mayo, ¿no? De este año, que fue la primera vez que nos conocimos, que nos empezamos a relacionar en función de la edición del libro. Nosotros somos una cooperativa editorial que nació en 1997. Éramos todos jóvenes estudiantes de las carreras de comunicación de la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Yo soy de Avellaneda, ahora vivo acá en Capital, pero bueno, históricamente viví en el sur de Buenos Aires, tanto en Avellaneda como en Lanús, como en Quilmes. La pandemia me trajo a la ciudad autónoma y bueno, me quedé acá. Ahora estoy viendo en Parque Patricios. Y bueno, empezamos en la editorial haciendo revistas, éramos muy jóvenes, empezamos haciendo una revista, después dos, llegamos a hacer 5 revistas hasta el 2002. En 2002 la editorial tuvo una propuesta de algunos compañeros para empezar a hacer libros, así que la editorial, tal y cual hoy se la conoce, comenzó, digamos, a editar libros en el 2002.
Llevamos ya editados entre los 4 sellos unos 520 libros más o menos. Tenemos 4 sellos, entre el más conocido es Acercándonos Ediciones, que tiene 300 y algo de títulos, 330 creo también, 32, con este que es el último libro que salió de la editorial. Eh, y bueno, cuando Vivian se comunicó con nosotros, teniendo en cuenta también que otros compañeros conocían a José, ayer me llamaron un par de compañeros que lo conocían, Juan de San Luis, por ejemplo, que me dijo, bueno, va a estar por acá en unos días, y que les manda saludos, y bueno, y otros que bueno, fueron también un poco, como estaba en contacto con la editorial y nosotros fuimos publicando que la presentación se hacía el día de hoy, llamándonos y contándonos algunas anécdotas. Para nosotros el libro es realmente un libro necesario porque es una recordación de un camarada, un compañero que siempre estuvo del lado también de donde nosotros tenemos puestas las energías y la militancia. Así que bueno, no mucho más. Espero que la presentación pueda llegar después. Nosotros vamos a hacer bueno, las fotos que vayan sacándose y algunos textos que puedan llegar a ir compartiéndose. Vamos a hacer el lunes una breve síntesis, publicarlo en la revista que sale el miércoles. Nosotros tenemos una revista que se llama H, que sale en formato impreso y sale en formato también digital. Así que bueno, vamos a contener también parte de esta presentación en la revista. Conjuntamente, bueno, salen con la revista otros suplementos también de otras revistas. Así que, bueno, un poco es el trabajo que estamos encarando en relación a la edición del libro. Y bueno, nada, ojalá que podamos presentar también este libro en otras ferias del libro donde la editorial participa. Este creo que es el primer momento, el puntapié inicial de presentación acá en la Argentina. Así que bueno, dispuestos para colaborar en lo que sea necesario en la difusión del libro, de las ideas de José y bueno, atentos a lo que sea de necesidad para lo que ustedes necesiten. Nosotros acá en la editorial estamos dispuestos a avanzar en los proyectos que sean de necesidad para seguir construyendo ideas que fortalezcan la militancia hacia un mundo más justo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Querés empezar vos, María? Ya empiezo. Bueno, empiezo yo. Bueno, escribí un poquito porque hace más o menos, bueno, en marzo del año pasado nos propusimos con Emilio arrancar a la edición de los textos que había estado trabajando José hasta, bueno, mientras pudo trabajar, hasta... Y ahí arrancamos, él estaba en Buenos Aires, así que decidimos empezar con la edición de esos textos y que se articulaban a la reedición del paradigma del leer, eh, que allá por hace muchos años había salido publicado sobre el trabajo de José. Em, y lo que tienen de esforzado estos textos es el esfuerzo por la transmisión que se propuso Slimovich, porque son textos que están escritos de manera que puedan ser transmitidos y aprendidos por todas las personas. No son textos complejos que tienen un lenguaje eh, sofisticado, digamos. Me pasa que cada vez que vuelvo a estos textos, la verdad es que quedo sorprendida. Son textos, la verdad es que me sorprenden cada vez que los leo. Em, en 2023, cuando arrancamos, después se sumaron al equipo editorial Patricia Moore y Manolo Duro. Hicimos el trabajo de manera online porque Emilio volvió y nos propusimos un trabajo semanal de edición de textos. Eh, y en los textos, como decía José, lo que él nos ha dejado es el nado vivo del lenguaje, que es algo que él repetía, ¿no?
para transmitirnos una praxis que toma como eje al lenguaje en su articulación con el cuerpo. Así se nos presenta la subjetividad como fundamento de las relaciones sociales. En el libro, Slimovich se pregunta, ¿acaso el análisis es el tiempo del progreso que nos impone el capital? En estos tiempos, la apuesta por el valor de la palabra parece fuera de tiempo, o quizás rescata un tiempo que se nos escapa entre las manos. Fugaz e instantánea la lectura opera en ese sentido. Estamos atravesando un periodo difícil, donde la crueldad que ya estaba entre nosotras y nosotros, de manera solapada, se ha puesto en primer plano. Se viene naturalizando una operación que pone en riesgo a la palabra, al desestimar la diferencia, y así se consolida el capitalismo que rechaza cualquier diferencia y se aloja al odio en su máxima expresión. Pienso que la época nos obliga a considerar estos escritos en su actualidad, porque muestran al psicoanálisis como un discurso que es parte de la cultura. Nuestros fantasmas se arrullan en los discursos contemporáneos, pero provienen de otros rincones. Así lo muestra Slimovich en muchos de estos textos, que le dan un marco teórico a la práctica de la lectura de lo real. El lenguaje toca el cuerpo. Por eso el psicoanálisis, al igual que la política, muestran cómo están distribuidos y conmovidos los cuerpos. Una gramática que afecta a los cuerpos y los atraviesa. Lengua y política se entreveran en esa geografía que arma ese cuerpo del goce. Una topología que expone que no hay ni dentro ni fuera, sino continuidad. Esa es la praxis que une las memorias olvidadas, no como un hecho de rememoración, sino de continuidad y repetición, sobre la que trabaja el psicoanálisis. El tiempo marca nuestra palabra, sin embargo, la escritura se presenta en una yancia, se escribe en el espacio, nudo borromeo, que se escribe en las superficies. Eso dice Slimovich. No hay escritura sin palabras, ambas son simultáneas, pero no en el sentido de transcurrir al mismo tiempo, sino en su aparición en el escenario de la palabra. Leer es un salto en el conocimiento y el analista lee lo que en cada uno habla. Hay algunas citas de escritoras que parece que fueran bastante señeras en relación a estos escritos, ¿no? Marguerite Duras dice, la escritura es lo desconocido. La escritura llega como el viento, está desnuda, es la tinta, es lo escrito y pasa como nada pasa en la vida. Nada, excepto eso, la vida. Una bella metáfora para pensar la lectura en la palabra como una praxis que constituye esa creación que recupera algo nuevo hasta entonces no hallado. Ahora bien, Slimovich rescata en estos textos de una especie de olvido un término poco señalado por el psicoanálisis en tanto tal, y es el término escritur, un término perdido en el epílogo del Seminario 11 que no se repite en los textos de Lacan y que nos obliga a continuar investigando sobre sus implicaciones. Slimovich se preguntaba, ¿por qué alguien se hace analista? Pero no conforme con esa pregunta, se continuaba interrogando, ¿y por qué prosigue en esa tarea? Ese proseguir es una decisión. El psicoanálisis es el reverso del fascismo, porque no hay una lengua que no tenga historia. Y lo que ese fascismo revela es que hay un poder real que retorna en esos pliegues donde la palabra no toca la cosa. Supresión absoluta del deseo que nos conmueve como vivientes. Sujetado por el lenguaje, el viviente muestra la articulación de lo subjetivo en lo social, de donde solo se podría escapar replegándose en el autismo social. Borramiento del amor como la posibilidad del lazo con el otro. La memoria es el presente. Esta práctica que el psicoanálisis propone con la lectura en la palabra
lejos de ser una profesión liberal que solo se recluye en el consultorio, es una praxis, diría, politizada. No en el sentido usual del término que adquiere ribetes partidarios, sino con una política que no teme avanzar dialogando con otros discursos, para recuperar lo histórico social, el lugar del sujeto en lo social y descubrir las tramas del dominio. La memoria es el presente y lo que se propone es una tarea ambiciosa, que pone en juego una ética, que descubre esas tramas del poder, que lejos de cualquier intención de adaptación y de cierre, porque no hay totalidad, sino clínica del fragmento. Fuimos viendo en estos textos que se mantuvo un hilván entre allí y aquí, fruto del exilio y de haber salido a las calles en ambas orillas para atrapar ese pulso vivo que circula en las calles. Casi como una profecía o un mal sueño, José Slimovich proponía en el año 2021, en las jornadas sobre pandemia y cuerpo, esta idea de la solidaridad, de lo colectivo, también está desapareciendo. Palabras como misericordia, caridad, magnanimidad, ¿quién las escucha? Decía él. No existe más. ¿Por qué? Porque han sido reemplazadas por las palabras del progresismo. Igualdad, distribución, que son palabras que fallan en su estructura al tratar de producir un efecto de realidad, un efecto real. Slimovich hace poesía de la palabra y como el trovador nos refleja una época que hoy se hace presente de la manera más cruel en las manifestaciones de rabia, de odio, de xenofobia extrema hacia otros que son señalados, identificados y objeto de los abusos más variados. Bueno, hasta acá llegué con alguna cosa que se me ocurrió y que extraje también de las palabras de José y comparto con los compañeros para que ellos sigan hablando. No podíamos dejar afuera nada que tuviera que ver con la política, porque José era un hombre profundamente atravesado por lo social. Bueno, muchísimas gracias, Vivian. Un lindo texto. Bueno, ahora va a hablar Ariel Contini, ¿no? Y arriba Sí, por sí, ahí. creo que se escucha. Se escucha, ¿no? ¿Escuchar? Sentarte, esperar. No, no. ¿Sí se escucha? Sí. Sentate acá. Sí, Está. sí. Sí. Por el micrófono. Bueno, venía en el subte y eh, pensaba, ¿no? Que es difícil expresar, ¿no? Sobre el trabajo de José, por el trabajo mismo que él hacía y la producción y la riqueza y la complejidad de las explicaciones. ¿Sí? Ahí se escucha. No, puede ser que no esté. No, está. Se escucha, pero va. Te da. No te quedes pegado. Bueno, pensaba eso y ahora sí. Sí. Bueno, el libro es una gran noticia, ¿no? Para todos nosotros, por su riqueza, por sus aportes múltiples, ¿no? Seguía, como decía Vivian, no pude hacer mucho un trabajo de síntesis. Emilio había pasado un mail que a mí se me pasó hace un tiempo y bueno, no, se me pasó que el libro, pensé que el libro estaba en elaboración. Se me pasó a mí, entonces no tuve una lectura anterior del libro, la tuve en estos días y no pude hacer un trabajo que tal vez hubiera podido hacer más de síntesis, pero como decía Vivian, sigue trabajando el libro, el paradigma de leer, que
que ubicó José Slimovich. Hay escritura en la palabra si hay lector, escritura y lector se producen a la vez, en relación a un discurso. Por eso, bueno, las relecturas del libro van a dejar aparecer otras asociaciones posteriores, ¿no? En estos escritos, yo lo que vi es una puesta a punto del trabajo, ¿no? Una condensación de todos esos años de trabajo, de todas esas, no sé, él no le gustaba llamar experiencias, pero sí una síntesis de escritura, una escritura más condensada, más afinada, ¿no? Y bueno, por eso mismo y por esa un poco esa complejidad, digamos, y a la vez algo que también aporta mucha claridad, haré pequeñas puntuaciones del texto, ¿no? Voy a decir que es un libro de gran valor para la transmisión del psicoanálisis, una lectura muy, muy importante para praxis y teoría, ¿no? Es un libro que también me parece, al principio yo pensaba, bueno, es un libro serio, claro, es un libro serio, pero también tiene pasajes literarios. Sí, tiene pasajes a veces de cierta novelación, ¿no? Un armado de ficciones que las palabras entretejen en una deriva, ¿no? En un ida y vuelta constante en eso, ¿no? Hay una ida y vuelta constante que él siempre hacía, algo que también añoramos un poco es lo cómico, ¿no? Porque él aportaba muchas veces, le surgía naturalmente lo cómico, ¿no? Como un elemento, digamos, ¿no? Eh, como algo que él enlazaba, ¿no? Él enlazaba constantemente con otras cosas, ¿no? El armado de ficciones que las palabras se entretejen en una deriva, que nos proponen una riqueza de nuevos significados. Pensar como decía Vivian, al sujeto en los lazos sociales, ¿no? La clínica del uno a uno no es el único modo que el psicoanálisis debe implicarse. El individuo está determinado por el sujeto, y el sujeto en su relación al lenguaje, el lenguaje en tanto está por fuera y también en su habla, y el ser hablado en las determinaciones sociales y colectivas, ¿no? Fue constante en José esta interrogación y el análisis en unida y vuelta con las cuestiones colectivas. Un poco para información de los que todavía no han leído el libro, como yo lo he pasado, es las diferentes temáticas, tratan muy, muy diferentes temáticas. José hacía como, de repente algo le surgía como incógnita, como interrogación, como pregunta, entonces trabajó la cultura. En este libro está la cultura del patriarcado, la violencia sobre la mujer, la intuición femenina, cuestiones del capitalismo y la pandemia, el arte, y los temas más propios o más centrados en la praxis analítica, pero en todo el recorrido del libro hay un hilo conductor, me parece, ¿no? Que es notorio, digamos, que todos esos temas, todas esas temáticas están en el recorrido del libro, hay un hilo conductor frente a todas esas temáticas, que es el discurso analítico, que provee a todas esas temáticas, ¿no? Capitalismo, violencia, provee no solo una visión, no da una visión. Lo que da son palabras, pero palabras que apuntan a lo real. Y un análisis propia del discurso analítico, ¿no? Y entonces abre un espacio discursivo impensado. Abre un espacio discursivo para cada temática, ¿no? Por ejemplo, toma el tema del goce fuera del tiempo actual, en la violencia sobre la mujer producido por significantes amos de la época medieval. El hombre que habita otro tiempo de dominio sobre la mujer, ¿no? Que aparece hoy, ¿no? También alrededor de esto la cultura patriarcal, que deviene de épocas pretéricas, inclusive protohistóricas, ¿no? Él hace un análisis a veces de lo más histórico del ser humano, cómo se fue forjando, una memoria olvidada. Y esto vuelve a hacerse presente como forma de representación del cómo son las cosas, lo que es un padre. La violencia como representación del padre.
Esos valores que fueron luego trasladados al Estado y el Estado que instaura leyes tratando de impedir violencia de acceso y no lo consigue, ¿no? O lo consigue a medias, ¿no? La cultura patriarcal sostenida por hombres y mujeres. Es decir, lo contemporáneo, actual, se engarza con lo antiguo, ¿no? Y al final de ese texto, Slimovich ubica que en el fin del análisis se toma algo del goce femenino. Hay un relato, José había hecho en el año 97, algo así, una presentación, creo que fue en la Fundación Boccini, sobre este relato. Había hecho un análisis, creo que me parece que él me pidió, justo estaba la desgrabación, así que muchos años después me pidió, o sea, yo le ofrecí, le comenté que tenía la desgrabación, así que se lo di, yo no sabía que iba a ser otro texto, ¿no? Que es este. Sobre el relato de una víctima de la tortura, el relato de una sobreviviente de la ESMA, creo, de la dictadura militar. Entonces voy al texto, ¿no? Frente a la saturación del impudor de la tortura, todo está a la vista. Aparece en ella un llamado desde lo más lejano, lo radicalmente otro. El pudor ante su cuerpo desnudo, y yo sin depilar. Como un instante impensado en el que aparece el pudor como construcción de un imposible, de un real, como burla, como desaire a la capacidad de avasallamiento. Dice Slimovich, ¿por qué el pudor? Encontraríamos que ella no lo sabe. Esa respuesta no existe. Hay un lugar en el que el otro no responde. Ese silencio estructural donde eso no se pronuncia, pero sí se escribe como pudor. Plantea el deseo en juego, en otro lugar, sin relación con la escena de la realidad que vive. El estatuto del deseo allí es lo real. Sobre lo real imposible se alza ese otro estatuto de lo real en tanto lo posible de escribir. Lo real imposible de la escena y lo que puede escribir. Y yo sin depilar. Eso es lo que se escribe. Lo que se le ocurre a esta mujer. Entonces muestra el deseo en otra parte. Luego toma un poco a título de informativo, bueno, toma la intuición femenina como escritura, que no necesita ni tinta ni papel, la intuición femenina que fue declinando, dice, ¿no? Hasta hace pocas décadas aparecía, ¿no? Aparecía, él decía que venía el hombre y a la casa y tarde, y ella le decía, sí, ya sé, no me digas nada, ya sé todo, ¿no? Ya sé todo. O que la mujer podía leer en el otro cosas que sorprendían al interlocutor, ¿no? Esa intuición y tanto como la función paterna declinaron. La intuición como duplicación originaria entre palabra y escrito, ¿no? Tratando también el arte, dice, en relación al arte, a cómo hay teorizaciones sobre el arte, donde cómo surge el arte o qué quiere representar el arte, ¿no? Y dice, refiriéndose al psicoanálisis, en el psicoanálisis no importa que eso sea verdad o mentira, lo importante es que resuene ahí la ausencia de sentido. Desde ahí llega el sentido real. Desde el cuerpo infantil, pulsional, habla el cuerpo bajo la forma del poema. Toca temas, no quiero extenderme ya mucho demasiado, pero toca otros temas como el capitalismo que impone el rendimiento. El capitalismo impone el goce y el rinda. Debes rendir. Y pone de su lado a las pulsiones, a la pulsión de muerte. Y en el artículo sobre la pandemia, la ciencia en la pandemia mostró su falla. La ciencia como discurso del amo, ¿no? La presencia del enfermo en la pandemia hace presente el fracaso de la ciencia. No ha respondido a tiempo, no ha sido instantáneo. Y
comenta en algún momento, creo que en el final del capítulo, dice, bueno, aparte de que el hombre, sabemos que Freud había planteado toda esta cuestión de la destrucción del semejante, de la destrucción del otro, matarlo, asesinarlo, también habita el poema. Como escritura, habita la música y el arte está dentro de cada ser que habla. Plantea, bueno, un poco, habla un poquito más, digo, plantea lo real enlazado al saber y la verdad. Y esto es un acontecimiento que sobrepasa la lógica tradicional, este entrelazamiento. Se ubica en su impas en cuanto pone en juego la dimensión de la ausencia. El poema en el análisis no sería arte, sino artificio al saber hacer con la lengua. Y podríamos pensar, bueno, ¿qué efecto tendría, ¿no? ese efecto de análisis del saber hacer con la lengua? ¿Qué efecto tendrías tanto en el uno a uno como en lo social, ¿no? No pude hacer nada de síntesis del poema, solamente decir que me parecía que esta cuestión de, del nado vivo del lenguaje, ¿no? Cómo el lenguaje debe tener una deriva y ir de aquí para allá. Podemos verlo a veces en algunos poemas, o qué sería para nosotros un poema, o una canción poética, o que nos parezca poética. Se me ocurría, por ejemplo, siempre había tenido un poco esa canción muy conocida, o qué será, que es, sabemos de qué habla y no tiene referente. Lo que no tiene medida, ni nunca tendrá, lo que no tiene remedio, lo que no tiene receta, lo que aprieta mi pecho me hace confesar, lo que brota en la flor de la piel, lo que anda susurrando en las alcobas. Bueno, todo eso, ¿no? Quiere decir que sabemos de qué habla. Puede hablar, podemos, si tenemos que darle algún referente posible, pero que no lo tiene, es el deseo humano. Pero el deseo humano como enigma. Eh, y luego habla, bueno, más de la cuestión más centrada en la praxis y la teoría analítica, sobre el lugar del analista, el saber del analista, cómo tiene que ignorar, ¿no? Y cómo lo escrito, cuando aparece lo escrito, después ordena, ordena el discurso, ¿no? Lo trastoca, ¿no? La gran virtud del lector es permitir que el texto lo sorprenda. No hay una verdad guardada, que se desoculta. Aparece. Aparece como un producto propio del discurso desde el ex nihilo, desde la nada. Era un momento que él dice, nadie lee. Y me paralicé frente al libro, ¿no? Que digo, ¿qué estamos haciendo? Si nadie lee, ¿no? Lo que plantea después es que como la escritura viene. Nosotros no vamos hacia la escritura se presenta. Y habla de la LAN, si uno quiere entender de algo de esto, porque yo decía, si uno dice, lo puede tomar como un texto del libro, como un texto de referencia, uno dice, ¿cómo era esto? ¿No? ¿Cómo era? La LAN, bueno, lo tengo al otro lado, pero después lo digo, trata en relación al goce del cuerpo y articula de manera, en ese artículo articula lo que yo decía antes, de que se condensa y tiene una escritura como muy precisa y muy elaborada, ¿no? En muy poco tiempo. Trabaja un montón de temas alrededor de las letras lacanianas, bueno, que ya conocemos, y después dice, de acá surge la escritura. Es decir, que acá está el fundamento. Hay un fundamento que fundamenta la escritura, ese es el trabajo, ¿no? Muy elaborado. Los elementos que
que él considera que tiene la teoría del leer, no me voy a extender en eso, digamos, ¿no? Lo que no requiere demostración, que es un término en alemán, un Urgrund, que implica la imposibilidad de la escritura de la relación sexual, no necesita demostración. Ya un poco voy terminando en relación un poco a algunos capítulos sobre la teoría y la práctica, ¿no? Dice, ubicamos una escritura que es en él el mismo acto de ser escrita, en ese mismo tiempo, ¿no? Vista y no vista, rasgo apenas audible esa escritura. Ves que deja de ser dejado en su nado vivo, apenas retenido un instante en la lectura para situarlo como el camino lógico que nos conduce a lo real. Esa escritura acude desde otro lado, de un fuera de tiempo, que no está en la palabra hablada y tampoco en otro lugar. Y después alrededor del poema dice que el verso no discute ni la cuestión del saber ni la cuestión de la verdad. Es verdad, ¿no? El verso no se plantea el saber, no se plantea una verdad. El verso es verso. Su función es hacer valer una ausencia, mostrar que algo se ubica por fuera del sentido dado, del saber conseguido. Y esta ausencia, resonando las cuerdas del cuerpo que invisibles retienen al sujeto y lo dejan un poco suelto, ¿no? Bueno, un poco esto es lo que después termina diciendo que lo que trae esto es lo que fue expulsado, ¿no? Esto de lo infantil, esto de lo reprimido y esto de lo que fue expulsado es lo que trae, que quizás es lo contrario de lo siniestro, que es aquello que insiste en olvidarse y se repite en las raíces del sufrimiento. Bueno, un poco esto es lo que se me ocurrió escribir y un poco compartir con ustedes. Bien, bien. Me voy a poner el... ¿Se oye? ¿Se escucha? Me voy a poner el micro un poco aquí, porque encima como tengo un tono de voz que sube y baja. eh, y bueno, entiendo que, bueno, no tengo la retórica porteña. Entonces, me pueden interrumpir si no se me entiende. Eh, Nada, agradezco mucho a mis compañeros, bueno, su acompañamiento aquí y bueno, y a todos vosotros que estáis aquí en esta mañana, ¿no? Eh, no sé si te da el cable. Ah, sí. Bueno, un poco, yo quería rescatar un poco el valor de este libro. Voy a leer bueno, voy a leer en algún momento algún fragmento. Ya tengo amenazas de que se me escucha mal. Voy a leer en algún momento algún fragmento y, bueno, algún fragmento directamente del libro porque me parece que al menos esos dos fragmentos que he rescatado plasman muy bien eh, lo que es el espíritu de este libro y el espíritu también de la transmisión de José en la Escuela Abierta de Psicoanálisis y también un poco nuestra configuración, ¿no? Eso no quiere decir que seamos demasiado armónicos. Bueno, en 1938, Walter Benjamin y Bertolt Brecht compartían exilio en Dinamarca. Debatían sobre Kafka, uno de sus temas predilectos. Entre las líneas de Benjamin se puede leer la pregunta de si la parábola de Kafka no es más espaciosa, si no es más capaz de absorber más realidad
y más productivamente que la parábola de Brecht. La ceguera de la experiencia de Kafka es la garantía de su autenticidad. La mirada de Kafka como mirada directa al sol, la incapacidad de ver frente a la historia como fundamento de la política, el autor Brecht es más listo que la alegoría. La metáfora de Kafka es más lista que el autor. Es decir, el colonialismo carcelario de kafkiano corría seguro y describía cómo podía ser una burocracia personal para cada uno. En fin, esto es borgiano. Alcanza más realidad el silencio verde de los campos que los verdes campos silenciosos. Rescato un poco esto, porque este comentario, porque verdaderamente el valor de toda esta construcción de transmisión de la palabra de José Slimovitz es que directamente se ha hecho un poco con la palabra de todos, ¿no? Con la palabra eh, que dialoga, bueno, entre sus pares, sus impares, ¿no? Y bueno, y que ya no pertenecen al propio autor, sino a su investigación y a sus diálogos. ¿Cuál fue la habilidad de José León Slimovitz? Si se puede dejar en uno. Escuchar cosas del alma muda, en un sujeto que habla con palabras distraídas. Una vez estaba hablando con él de un filósofo. Bueno, Hablando de la palabra no se escucha un carajo, ¿no? Es una cosa de loco. está por dentro. Va por dentro, va por dentro. Una vez estaba hablando con él del último libro de un filósofo que habla de psicoanálisis, ¿no? Que, bueno, se puede intuir cuál es su nombre, no lo voy a decir. Comunicaban los dos que en que sus textos eran una máquina de ideas, aunque no nombraba nunca la clínica. José Slimovitz concluía: cuando uno tiene que escuchar, cuando uno no tiene que escuchar, se vuelve inteligente. Es decir, para él la escucha volvía el pensamiento débil y sin embargo se quedaba con la escucha. De manera que su obra se compone de cosas que muchas personas hemos trabajado con él y le hemos dicho. Constituimos la Escuela Abierta de Psicoanálisis precisamente para esto, para que lo que cada cual tuviera que abordar hiciera texto y a la vez pudiera haber otros textos que saltaran de ahí hacia otros lugares de reflexión. Su lugar no era solamente el psicoanálisis, sino también la política, como han dicho mis compañeros, el dolor de los humillados, el destino de los pueblos y de las nuevas ideas. Creo que nos llevó a muchos a romper estos corsés de los muros de un diván. Hay un texto que quería destacar para seguir, que hemos de alguna forma recuperado de las jornadas del cuerpo y pandemia, incluido en el libro. Dice José León Slimovitz: nuestra función no es solo enunciar las cuestiones, sino mostrarlas. Le voy a mostrar algunas cosas leídas en análisis y para mejorar un poco la cuestión voy a mostrar las lecturas de tres analistas. La primera es una lectura que hace Carolina Laínez en un paciente que balbucea y el analista le propone lo siguiente: te has vuelto extranjero. Dice el paciente, dice el analizante: sí, mi madre me entiende. Y dice el analista: has vuelto al país de tu infancia, te has vuelto extranjero. Puedo mostrar, dice José, yo que hay un sonar poético que esta lectura hace. Claro,
Es un haiku de Baso, poeta japonés del Renacimiento. Fíjense el sonido. En la rama sola un cuervo aguarda todo un amanecer. No es lo mismo, pero hay un sonido. Ese sonido, que es el sonido de la poesía que late ahí, no en el sujeto. El psicoanálisis no trata de lo que se logra ahí, sea verdad o sea mentira. Lo importante es que resuene ahí la ausencia de sentido. No el sentido o el sinsentido, sino la ausencia de sentido, porque es desde la ausencia del sentido desde donde llega el sentido real. Mi madre me entiende en el país de la infancia. La segunda es una poesía popular, no una poesía académica elaborada. Esto es de Beatriz Redollo, a quien agradezco que me haya transmitido esta lectura que hace de un paciente que dice: nosotros no cultivamos el miedo. Poesía épica se las hay y que ya no está de moda. Somos los indígenas del país de origen. Luego se pueden agregar más cosas. En esta tierra árida nosotros no cultivamos el miedo. Finalmente, un caso de alguien que en algún momento determinado rompe su relación de amor de niño con otro ser y lo que queda en la lectura es extraviado. No hay suficiente soledad. Es decir, el sujeto no encuentra suficiente soledad para alejarse de eso que justamente es su búsqueda. Por supuesto que esto está articulado en las asociaciones de los analizantes. Son generadores, articuladores, agentes materiales del anudamiento de su deseo. A partir de ahí, las asociaciones siguen su línea y encuentran la lógica de su acto por sí mismas. Esto es un ejemplo de lo que puede motorizar la fragilidad de la escucha, puesta ya no en el campo significante, sino en el lado de lo pulsional. Esto no lo dice José. Esto es cosecha mía. Eso que de alguna forma nombró José Slimovitz como lectura en la palabra. El acto de leer un texto a la vez que se escucha. Bueno, también mi experiencia, yo no soy psicólogo, soy filósofo y psicoanalista. Entonces, hay momentos que a mí me cuesta mucho ocupar esa posición pero bueno, esa posición de analista. Casi prefiero la escritura, ¿no? Pero bueno, aún así, bueno, después de tantos años de análisis y tantos años de práctica, es como que uno también está ahí, al menos porque hay gente que lo demanda. Entonces, para mí la posición del analista va y viene. Yo tenía un paciente antes de la pandemia que tenía esclerosis múltiple. Yo iba a su casa cada semana y lo atendía. En ese momento estaba bastante deprimido. Cuando se desató la pandemia, yo le propuse que pusiéramos pantalla. No me atrevía a atenderlo en presencia y contagiarlo. No tardó mucho en dejarlo. La vida de todos se volvió extraña, como la suya, y se sentía más acompañado. Incluso llegó a proponerme que él me podía ayudar a mí. Las cosas van y vienen. A veces lo normal se vuelve extraño. Hay un poeta español que tiene un poema que dice: hoy amaneció todo el día miércoles, después se volvió jueves y nadie se dio ni cuenta. Así es la letra que pasa por nuestros cuerpos y nadie se da ni cuenta. Iba a contar un caso de una compañera que no es mío, ¿no? De repente se le presenta una persona en el consultorio en un estado un poco lamentable, ¿no? Entonces, bueno, un poco no tenía mucha guita tampoco, pero bueno, ella lo atiende y él le dice que no le puede pagar, ¿no? Entonces, eh, a pesar de que él se puede buscar la vida, pues está
bastante relacionado con movimientos sociales y tal, y de alguna forma, al menos por economía solidaria, alguien le podría echar un cable, eh, también por lo que sabe, ¿no? Podía pedir dinero a cambio de esto, ¿no? Y de repente se descuelga, bueno, le aparece una lectura a esta compañera que es El privilegio de la miseria. Entonces yo le pregunté que cuando le comunicó esto, que dijo el paciente, ¿no? Y entonces dice, se sonrió e iluminó la cara. Por un momento salió del estado de constricción. Las cosas van y vienen. Le dejo con un último texto que no voy a leer entero, porque ponía a hacer spoiler, pero por lo menos voy a leer el arranque. Y aquí acabo. Es un texto que supongo que ha leído mucha gente, que es el final del libro, ¿no? Se llama Elogio de la pandemia. Dice José, escribe José. Este es puro, este casi no lo tuvimos que corregir, rescatado de su ordenador en el último momento sin que nadie lo hubiera leído antes. Dice, así que finalmente no era el apocalipsis retratado en las pinturas holandesas ni el alma de los que temen a Dios. Era una muerte escasa y anciana, encerrada humanidad en las paredes de la ciudad ausente de toda naturaleza. No se muere así nomás, sin gloria alguna, sin un velorio. Alguien que en presencia dice algo que suena vivo del que ha muerto. Sobre las tumbas recientes no florecerá la vida, sino la permanencia del contagio, la peste que sigue. Pero nada es negativo. Al trastocar el tiempo, al eliminarse toda la actividad desarrollada por los cuerpos en el espacio y el tiempo, tropezando unos con otros, buscándose para hallar consuelo a esta capacidad de justificar la existencia, llamamos de amor, amistad, bajeza, ganas de reír o llorar, y sobre todo la incapacidad de comprender por qué conjuntamente todo, hemos llegado hasta aquí. En pocas ocasiones el tiempo se extiende libre para gran parte de la humanidad. Desde todas partes y a todas partes, por fin se extiende lo que es la globalización. Se cierran las puertas, quedan limitadas las circulaciones, la intimidad es sugerida, el ocio innecesario, y se despiertan entonces inclinaciones que estaban guardadas en la ausencia del tiempo eterno, del suceder igual de los días, de las distintas manifestaciones de lo mismo. Esto sucede con la pandemia. Se despiertan las escrituras. Psicólogos, educadores, sexólogos, periodistas, filósofos, políticos, economistas, infectólogos, profesionales de la estadística, del humor, de la canción, de las religiones apocalípticas, de las religiones del consuelo, de las medicinas alternativas, son escritores. Largan su papel impreso con reflexiones profundas, con verdades de apuño, como si los papeles se hubiesen puesto a soñar ideas, como este mismo que dice Elogio de la pandemia. Y lo dejo ahí y luego que ya bueno, turno para preguntas, intervenciones. Los que estáis lejos también o conectados a distancia también podéis preguntar. Os pongo el micrófono por aquí. Bueno, preguntar o intervenir, ¿eh? Bueno, por lo menos hay gente que ya tiene experiencia con esto. Sí, Mira, se trabajó sobre, una parte fue trabajada sobre los textos del paradigma original eh, que se reeditaron y se reelaboraron.
eh, para esta nueva. Y él estuvo trabajando sobre muchos de los textos, porque el nombre que él le había dado originalmente eran nuevas aportaciones al paradigma del leer. O sea que tomando en base esos textos que ya estaba, él estuvo trabajando para agregar cuestiones que había estado trabajando, cuestiones teóricas. Nosotros revisamos todos esos textos para componer este libro, ¿no? De comentar para los que no sabían que hubo otras ediciones del texto que están acá, pero era más productiva para el Inglaterra. Y lo había sacado de la Universidad de Granada. Esa, ¿no? La edición que se hizo de para el Inglaterra. Es inconcebible acá en Argentina esa pieza, pero el libro es ahora sí tenemos Hablaba antes, sí, sí. trabajo que teníamos en pequeños textos, ediciones que caen, ¿no? Esto está importante. Con, Bueno, está bueno. Algunos textos como los textos que tienen que ver con el patriarcado y el feminismo, pusimos una lupa especial ahí, porque algunos textos que conservaban algunas preguntas que eran de esa época en que fueron escritos, un poco había que hacerlos pasar por estos nuevos tiempos, ¿no? Entonces, ahí ubicamos algunas referencias y algunas cuestiones que era necesario, bueno, a la luz de estas nuevas épocas, de hacerlos pasar por ahí, ¿no? Por ejemplo, el texto de las nuevas masculinidades tiene muchas referencias con el texto de Silvia Federici. eh, yo de todas formas, yo creo que casi todo el mundo lo conocéis. Bueno, hay gente que aquí no, bueno, no sé bien si está en relación a la escuela, pero desde que se fundó la escuela, toda esta reflexión sobre el paradigma del leer, eh, digamos que, bueno, por hablar de José Limoges, que es lo que toca hoy. Eh, José Slimovic era un tipo peculiar, ¿no? Eh, digamos que había tenido bastante relación, evidentemente aquí en Buenos Aires le conoce mucha gente, eh, con el psicoanálisis en general, con eso que llama él eh, el gran país psicoanalítico. Cuando nosotros formamos o fundamos la Escuela Verdad de Psicoanálisis, esto es como una pequeña provincia dentro del psicoanálisis, ¿no? Si se puede decir así. Eh, un poco empezamos a trabajar todo esto que es la lectura en la palabra. Prácticamente la escuela se fundó a raíz de eso. Ya antes había habido otro tipo de instituciones y todo eso que colaborábamos, pero digamos que esto no estaba fundado y unido. Eh, Se supone que este nombre, paradigma, esto, o sea, cuando alguien de repente dice esto es un paradigma, es como que hay que echarle mucho valor.
para decir eso. Pues la palabra paradigma remite a una cosa que es teoría fuerte, una cosa fuerte dentro de la teoría, ¿no? Entonces, lo curioso, o sea, lo difícil de todo esto es demostrar como la materialidad de esto. Porque evidentemente, aunque toda esta escritura sale de una especie de ausencia, lo difícil es mostrar, ¿no? Como dice José Slimovitz, es mostrar esa materialidad. Entonces, como es algo, primero que se escucha, atraviesa y directamente deriva. Entonces, prácticamente está muy poco, o sea, un instante en el cuerpo del analista. Es decir, es casi no saber. O sea, como una parte del libro se refiere a la docta ignorancia. Ese no saber hace que de repente surjan este tipo de cosas que son como versos del cuerpo pulsional. Eh, que como dice, esto es lacaniano, esto no es de Slimovitz, como dice Lacan, la letra ubica muy bien el significante en lo real, pero es una letra, es algo que que no está dicho, pero surge a raíz de una escucha. Bueno, y ya me callo, ya me callo. Bueno. Gracias. Qué seriedad, parece una iglesia esta. Se ha caído Dios. ¿Eh? ¿Cómo? al Benito. Bueno, tenemos un vinito que, que no hay que pagar. Es gratis. Es gratis. Luego, si queréis más, si queréis abusar, entonces ya lo pagáis. Un honor haber conocido un personaje entrañable, querible. Me considero su amigo y sus reflexiones, casi al pasar, te atravesaban y generaban en el otro un acto de regocijo. La verdad, una persona ligada al pensamiento, la reflexión, la amistad, un ser entrañable. Así que, homenaje. Nada. Gracias. Y José era como nosotros, y decía cosas que te quedaban grabadas. Un paciente que se interpretó de José y también se quedó grabado. Era como Una historia increíble. No se puede hablar porque a ese nivel todo poder expresar que era algo rarísimo. No se oye. Vino el año 88, España vino a hacer algo a las facultades de psicología. Ellas son intervenciones de sala, entonces se oye poco. Es que En la Universidad de la Aula Magna, y los jueves a las 10 de la noche, durante 8 años seguidos, en un seminario anual. Parecía la revancha. 8 años seguidos, todos los años, a la noche, una vez lo cambiaron martes, ¿no? Y después salíamos a tomar algo.
Yo me ayudé para usar aprendía también tomando algo, tipo los banquetes, ¿no? No era solo experiencia, la charla. Es clarito que hay gente que Claro. Ah, ya está Salinas. ¿A qué le Salinas? Salinas está Salinas. Periodista. Perdón, la última. Yo armó una materia. Una materia para Salinas, es periodista. Y de golpe aparece alguien con una camisa hawaiana y un bobicón así gigante. Entonces, yo sigo dando la clase a él, ¿no? Que se fue al fondo, que en un momento sonaba. Ah, no, sí, que Cachito esperá, que no sé qué. Y los alumnos miraban. Y después empezó a hacer unas preguntas y a discutir el texto que yo estaba diciendo. Yo le respondía, le discutía, se armó un ping-pong y después se fue. Y al final se acercó un alumno y se gótico. Sí, se acercó. Bueno, yo no tengo nada que ver con el psicoanálisis seguro. Y escribí varios libros, siempre de temas sencillos, tipo. Pero mi primer libro lo publicó él. Pepe armó una editorial ad hoc para publicar un libro que escrito con Julio Villalobos, el año pasado. Sobre el asalto por la tablada, por Galán, la tablada, y el final de leer, por así decirlo. Era un libro gordo, eran varios libros juntos, como nadie lo quería publicar. Se iban acumulando, ¿no? Y apareció Pepe y armó una editorial con un socio que tenía en Granada, un socio de Machín, y lo publicó. O sea que mi relación con él es una relación absolutamente amorosa. Siempre me sentí, a pesar de que sus excesos, ¿no? Verlo que eso expresaba de la manera como Pepe comía. No le daba buena nada, se caía la comida, seguía hablando. Pero yo siempre sentí en él la fraternidad, el amor y la confianza de estar con él y saber que siempre que vos fueras sincero nunca ibas a ser juzgado. Él apreciaba mucho que no fuera llano, que era lo que sentía y lo que pensaba. Realmente la relación con él siempre tiene, decía él, esos chispazos, ¿no? Que te colocaba. La última vez que me invitó a comer, Pepito. Nunca me voy a olvidar ese día por él y también porque me llevó el coche en la luz. No había dejado en la puerta de 10, las cosas que hacía la persona. Y yo lo vi muy bien. ¿No? La verdad que su muerte me sorprendió mucho, pero me di cuenta después que se estaba despidiendo, de que él no quería demostrar de ninguna manera debilidad. Y recuerdo que estaba muy entusiasmado con temas políticos, y hablamos de eso. En ese momento estaba muy contento. Él le gustaba la candidatura de Guado de Pedro, porque decía que eso podía cambiar la sociedad porque era una víctima de la dictadura. Esto podía contrarrestar la crueldad que estaba armada que todos veíamos. Y la última vez hablé de por teléfono y le dije, a pesar de que él era tan judío, ¿no? Pero no era sionista, se había cambiado totalmente. Entonces le dije, mira, Guado, que siempre no sé qué con la empresa Mecolón y todo esto, y estaba muy sorprendido. Y así,
en desacuerdo. Me sorprendió mucho todo lo que sea en Colombia. Esta fue mi última charla con él. Bueno, termino para redondear. Una persona amorosa, por lo menos con los valores, no sé cómo era. Pero conmigo, una persona